Y hoy vamos a poco profundizar sobre una doctrina, ¿verdad? A nivel de, ¿cómo se llama? Recibir el Espíritu Santo. Y mucha gente hoy en día, ¿verdad? Muchos pastores y soplan, así soplan, ¿verdad? Un soplo. Realmente ese soplo de un pastor realmente vale para que uno reciba el Espíritu Santo, ¿no? Y también imposición de mano también. Hoy en día muchos pastores usan también imposición de mano, ¿verdad? Imponiendo la mano suya sobre la cabeza de alguien para que él reciba, ¿verdad? Para que reciba el Espíritu de Dios. Y a nivel de sobre esta doctrina, un poco vamos a profundizar. Realmente el soplo de un pastor realmente tiene poder para que uno pueda recibir al Espíritu de Dios en su corazón, o por la imposición de mano uno puede recibir al Espíritu de Dios, ¿no? Sobre este tema un poco vamos a profundizar. Y primero, ¿verdad? ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es otro, sino el Espíritu Santo es el Dios mismo, ¿verdad? El Dios Santo. Por eso el Dios, ¿verdad? Y como se también llama Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿por qué, verdad? Se dividen entonces 3 por 3, ¿verdad? Puesto de Dios. Realmente Dios es el único, ¿verdad? Dios es el único, pero por su obra, por su trabajo, por su manifestación, siempre nuestro Dios sí se maneja por Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre es planeador, ¿verdad? El Hijo es el cumplidor. El Espíritu Santo es testificador, ¿verdad? En 3 funciones diferentes, el Dios, ¿verdad? Se manifiesta por Trinidad. Por ejemplo, cuando Dios hizo al hombre, Adán, ahí Dios dice, Dios dijo, singular, ¿verdad? Génesis capítulo 1, verso 26. Y después de repente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? De repente Dios es el uno, ¿verdad? Dios dijo, hagamos, dice, Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, ¿verdad? Según nuestra semejanza. Entonces ahí, ¿verdad? Cuando Dios se manifiesta ya para crear a un hombre llamado Adán, Dios, ¿verdad? Decide hacerlo. Pero cuando ya empieza a trabajar Trinidad, ¿verdad? En la forma de Trinidad, eres el Padre, el Espíritu, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso siempre, y en la Biblia, cuando Dios se manifiesta a trabajar, ¿verdad? Siempre se manifiesta en Trinidad. Por ejemplo, usted es uno solo, ¿verdad? Pero cuando usted está en casa, puede ser, ¿verdad? Padre o madre, o puede ser hijo o hija, ¿verdad? Tiene su posición. Pero cuando ustedes llegan a su trabajo, en su empresa, siempre y ustedes se quedan, ¿verdad? Como empleado o empleada, ¿verdad? O ya cuando ustedes llegan, ¿verdad? A la escuela, cuando era chiquito, ¿verdad? Ahora ya grande puede ser. Uno cuando llegan a la universidad para estudiar, entonces estudiante, alumno, ¿verdad? Pues siendo uno mismo, ¿verdad? Pero en dónde se ubica realmente ahí, ¿verdad? Por su función se nombra diferente, ¿verdad? Así. Y el Dios, ¿verdad? Siempre tiene triple función grandemente ante nosotros con su manifestación, como el Padre, quien planifica, ¿verdad? Por eso Dios siempre, el Padre Dios, da promesa, promete constantemente cada cosa, ¿verdad? Según esa promesa, tal como está escrito en el Antiguo Testamento, hace 12,000 años, nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Como el cumplidor. Por eso Jesucristo dice, no he venido a cumplir mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, dice. Cuando Cristo llegó, ¿verdad? Ante la crucificación, estaba muy acongojado, ¿verdad? Muy entretecido. Y Cristo final, ¿verdad? Orando al Padre, dice, Padre, todo es posible para ti. Si puede pasar esta copa, hágamelo por favor, ¿verdad? Pero hágase su voluntad, dice. Y Cristo, ¿verdad? Ante la crucificación estaba con realmente tristeza, gran temor y también, ¿verdad? Gran y congoja, ¿verdad? Entonces Cristo oró al Padre que pudiera, ¿verdad? Mudar la copa, esa copa de la ira del Padre Dios, ¿verdad? Porque contra Cristo ya llega la ira de Dios, porque Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces, el pecado que ya está cargado en el cuerpo de Cristo
sí o sí hay que cancelar, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. En el Antiguo Testamento dice, Levítico, ¿verdad? Capítulo 17, ahí están hablando también, ¿verdad? Os doy mi sangre, dice, ¿verdad? Os doy la sangre, mi sangre por vuestra expiación, por vuestro perdón, dice. Y sin derramamiento de la sangre no hay redención, dice, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre se presenta sobre el pago del pecado, que es la muerte. Así que sin que muera uno, ¿verdad? Sin que muera uno, no puede cancelar el pecado. Entonces, Cristo es el que, Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo, entonces sí o sí tiene que morir. Por eso, él, aún, ¿verdad? Cristo, sabiendo que debería morir, pero teniendo el cuerpo, también cuando él muera, ¿verdad? Debería ser separado de Dios también, ¿verdad? Dios está a espalda. Por eso Cristo, final muriendo en la cruz, dice, Eli, lama sabactani, mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Hasta, ¿verdad? La comunión que llevaba en el fondo del Espíritu de Cristo con el Padre, pero al final se corta. Entonces tiene que morir en su soledad, totalmente sin, ¿verdad? Comunión con el Padre, apartado, desechado del Padre, él tiene que morir, ¿verdad? Cargando todo el dolor y vergüenza en su cuerpo, y encima de su espíritu se llegan, ¿verdad? Gran también soledad y también gran, ¿verdad? Y un hueco también. ¿Por qué? Por toda la eternidad Cristo estaba con el Padre siempre, pero en la cruz ya no puede estar más con el Padre, ni el Padre oye a él, el Padre le espalda. Por eso Cristo se siente muy desamparado, ¿verdad? Por eso él grita, ¿verdad? Eli, lama sabactani, mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Por eso ya realmente Cristo, si pudiera evitar esa copa, quería evitar, ¿verdad? Por eso oró 3 veces al Padre, final el Padre, y no responde. Sí o sí, tiene que cumplir. Por eso Cristo hasta la muerte, en la crucificación total, ¿verdad? Tiene que llegar a ser crucificado completamente. Con una obediencia perfecta, él cumplió, ¿verdad? Toda la palabra del Padre Santo. Por eso Cristo es el Dios mismo encarnado, pero mientras estaba en el cuerpo, él obedeció de una forma perfecta. Por eso él obedeció perfectamente, ¿verdad? Por eso el cumplidor de la ley, y también es el que consumador de la salvación eterna con su muerte en la cruz. Y debe haber muerto nuestro Señor Jesucristo, como constantemente decía, ¿verdad? Si yo me voy a mi Padre, os lo enviaré el Consolador, ¿verdad? Entonces, Cristo final murió y se resucitó por 40 días y noches, mostrando su resurrección ante sus creyentes, sus apóstoles, y final Cristo subió al cielo. Comienzo capítulo 1, debe haber dejado última palabra, ¿verdad? Cuando haya venido el Espíritu Santo, me seréis testigo. No tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Así que Cristo, ¿verdad? Y dejando esa última palabra, y final subió al cielo, y pasando apenas 10 días, ¿verdad? En el día Pentecoste, el Espíritu Santo se viene de Cristo. Por eso el Espíritu Santo es el mismo Dios, ¿verdad? Cristo fue presentado, San Mateo 1, verso 21, como Cristo, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Cristo vino, ¿verdad?, como Jesús Salvador, a rescatar al mundo entero, a salvar al mundo entero de todos sus pecados. Entonces Cristo primero fue presentado como Cristo, después segundo, ¿verdad?, Cristo fue presentado como Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Por eso Cristo primero cancelando la paga del pecado del mundo entero con su propia sangre, ¿verdad? Y después Cristo, al que cree, envía su Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El mismo Dios. Dios con nosotros. Emmanuel. Dios con nosotros, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo es el mismo Dios Santo. ¿Por qué causa se viene división entre Dios y nosotros, entre Dios y el mundo, entre Dios y Adán, entre Dios, todos los seres humanos? Por el pecado. Por eso el problema original, ¿verdad?, es el pecado. Sin resolver el pecado, nadie puede estar bien con Dios. Sin resolver el pecado, nadie puede volver al reino de Dios. Sin resolver el pecado, nunca uno puede recibir a Dios como Emmanuel, jamás tampoco. El Espíritu Santo nunca mora
en el corazón, ¿verdad? Pecador. Por eso el asunto más importante es resolver el pecado. Cada uno, ¿verdad? Siendo renacido, salvado del pecado, siendo liberado del pecado por medio de la verdad, ¿verdad? Entonces, en el corazón limpio, el Espíritu Santo ya puede entrar. Eso se llama aceptación al Espíritu Santo, o renacimiento, o la salvación. Así se expresa, ¿verdad? Por eso, sin que sea liberado del pecado, el Espíritu Santo nunca llegaría en el corazón de uno, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué, verdad? Hoy en día se ve una doctrina, ¿verdad? Algún pastor, ¿verdad? ¿Verdad? Quien predica, ¿verdad? En púlpito y delante de gran cantidad de personas o estadio, o también, ¿verdad? Uno que predica, ¿verdad? Haciendo algunos milagros, sanaciones, ¿verdad? Y soplando, ¿verdad? Soplando, pueden transmitir el Espíritu Santo a otro. Pero se cae mucho, dice, ¿verdad? Cuando dice, así, se cae mucho. Entonces, ¿qué está pasando? Eso es realmente algo, tiene evidencia bíblica, ¿o no? Cuando ustedes leen la Biblia, pueden ver una parte, ¿verdad? Una parte que menciona que Cristo sopló, ¿verdad? Jesucristo sopló. Y después dice, recibir el Espíritu Santo, dice. Ya copia de esa palabra, ¿verdad? Muchos pastores, y cómo se llama, interpretando esa parte, pueden actuar y, ¿verdad? Y pueden, ya como se llama, expresar una forma así, como si un método, ¿verdad? Como si fuera un método de dar Espíritu Santo a otro, por medio de su soplo. Poquito vamos a ver, chequeando esa parte, San Juan, ¿verdad? El libro San Juan, capítulo 20. El libro San Juan, capítulo 20, dice una palabra así: cuando Cristo ya se resucitó, ¿verdad? Encontrando con sus discípulos que estaban en una casa, ¿verdad? Bien cerrada, por miedo a los judíos, ¿verdad? Pues acá dice San Juan, capítulo 20, verso 19, yo leo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pues aquí verso 22 dice, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, sopló, dice. Habiendo dicho esto, ¿qué dijo? Verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Después dice verso 22, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y ya con esa base de la Biblia, ¿verdad? Equivocadamente uno interpretando, ¿verdad? Y aplica, ¿verdad? Soplando y soplando, ¿verdad? Uno transmite el Espíritu Santo, por eso se viene caída de uno y susto y también convulsiones, ¿verdad? Y se ve una reacción muy rara, ¿verdad? Entonces, wow, mira, esa persona ya recibió el Espíritu Santo. Mentira, ¿eh? Así no funciona nunca. Primero pregunto a ustedes, ¿cuándo Jesucristo sopló, verdad? ¿Cuándo Jesucristo sopló? Como dice el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pregunto, ese día, ese momento, ¿los discípulos recibieron el Espíritu Santo por el soplo de Jesucristo? No, jamás. Y realmente aquí Cristo, ¿verdad? Soplando así, se recibió del Espíritu Santo. Esa palabra, ¿verdad? Esta palabra fue cumplida en el día de Pentecoste. ¿Sí? Sí, Cristo actuó de una forma, haciendo un soplo, sopló, ¿verdad? Cristo sí les sopló, ¿sí? Como tal está escrito, ¿verdad? Habiendo dicho esto, sopló y les dijo,
recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene de Jesucristo, no de cualquier hombre, ¿verdad? Entonces Cristo soplando, ¿verdad? Dijo, ¿qué dijo? Y no, habiendo dicho esto, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando recibieron todos los discípulos, como 11 discípulos, ¿verdad? Y otro justo que estaban en el aposento de Marco, ¿verdad? Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, en el día Pentecostés, ¿verdad? No ese momento cuando Cristo sopló, sino, ¿verdad? Cuando llegó el día Pentecostés, Cristo mostrando, ¿verdad? Mostrando su resurrección por 40 días y noches. Y Cristo ya fue tomado al cielo, ¿verdad? Y después, pasando de día el día Pentecostés, Cristo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo ya regresa a ellos. Entonces, el día en que ellos recibieron al Espíritu Santo era el día de Pentecostés, ¿verdad? Y por eso realmente este soplo era como, ¿verdad? Una, ¿cómo se llama? Acción, pero como, ¿verdad? Ese no era como una, ¿cómo se llama? Forma en que pueda recibir al Espíritu de Dios jamás, ¿verdad? Habiendo dicho esto, como mi Padre dice, como mi Padre me envió, ¿verdad? Así también yo os envío. Por eso, Cristo dando la autoridad a sus discípulos, a sus apóstoles. Por eso, primero ellos por 3 años y medio, ¿verdad? Caminando junto con Cristo, pasando toda prueba con que Cristo pasaba. Realmente ellos, ¿verdad? Y sufrían juntamente con Cristo, eran perseguidos juntamente con Cristo, pasando con Cristo, ¿verdad? Con toda dificultad y tentaciones y hasta prueba también. Y pasando toda la noche, ¿verdad? En el monte de los olivos, porque no tenía ningún techo Cristo. Entonces ellos a la par de Cristo, ¿verdad? Pasando toda la noche, 3 años y medio en el monte de los olivos, ¿verdad? Ahí Cristo, y juntamente con Cristo ellos estaban pasando, ¿verdad? Pasando toda esa dificultad y sufrimiento y también muchas veces pasando hambre. Por eso ellos, ¿verdad? El día de reposo y cortando espiga y, ¿verdad? Y descascarando y también ellos aventando y final, comiendo, ¿verdad? Y mordiendo, como masticando comían. Los fariseos y escribas viendo esa acción, ese trabajo que hace en el día de reposo, los acusaban, ¿verdad? Porque ellos tenían hambre. Si ellos tenían hambre, querido, tenían mucho más hambre que ellos, ¿verdad? Por eso ellos pasaban toda prueba, dificultad y todo sufrimiento juntamente con Cristo. Por eso mientras ellos caminaban junto con Cristo por 3 años y medio, ellos estaban bien discipulados, preparados. Por eso cuando Cristo ya va, ¿verdad? Y cuando regresa por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ellos se transforman como apóstoles. Por eso, discipulado, primero 3 años y medio, ellos son ya levantados como apóstoles. En griego, apóstoles significa enviado, ¿verdad? Entonces, ellos ya funcionan enviado de Dios para trabajar como parte de Jesucristo. Embajadores, ¿verdad? No pueden hacer nada, ¿verdad? Contra política que llevan el gobierno, quien los envía, ¿verdad? A cada país. Por eso, según, ¿verdad? Misma, ¿verdad? Línea siempre camina, todo embajadores. Así que los enviados significa embajador de Cristo. Entonces ellos, llevando toda idea y voluntad de Dios y la verdad de la palabra, también, ¿verdad? Todo lo que se viene de Dios, ¿verdad? Ellos como embajadores trabajan, transmitiendo, ¿verdad? Todo lo que es de Cristo. Ellos como enviados de Cristo, ¿verdad? Aplicando, ¿verdad? Predica y enseña y realmente levanta a cada uno de su muerte por su pecado, rescatando con el poder del Evangelio, salvándolo, ¿verdad? Realmente los pone como discípulos de Cristo. Por eso San Mateo capítulo 28, ¿verdad? La última parte dice, id y predicar a todo, dice, a todo, a toda la criatura. Y tomando, ¿verdad? Todo, de todos los, ¿verdad? Hombres y mujeres serían, ¿verdad? Criatura, en todas las naciones y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñad, dice, ¿verdad? A todo lo que os he enseñado, dice. Pues ellos, ¿verdad? Predica y rescatando, bautizándolo. Finalmente, bautismo significa ya sepultación, ¿verdad? Ellos ya están muertos. Como, ¿verdad? Como pecador ya está muerto. Siendo renacido, nueva criatura, ya vive con nueva visión y nueva
nuevo método y nueva vida. Final ellos, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos llevan una vida, ¿verdad? Conforme a la voluntad del Señor, ¿sí? Por eso con esa autoridad ellos son enviados en todas las naciones hasta confines de la tierra, ¿verdad? Para evangelizar y salvar almas y también transformarla como discípulos del Señor y también enseñar todo lo que Cristo les ha enseñado, ¿verdad? Entonces, así se viene ya como una formación de la iglesia final, ¿verdad? Por eso esa misión muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, y Jesucristo, ¿verdad? Encontrando con sus discípulos, mostrando su resurrección, habiendo dicho esto, como mi Padre me envió, así también yo os envío, ¿a dónde? Al mundo, para que ellos pesquen a toda la gente con el poder del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Pero ese día aún no ha llegado el Espíritu Santo. Cuando Cristo sopló, no llegó el Espíritu de Dios jamás en sus corazones. Más bien Cristo dice aquí, Hechos capítulo 1, ahí pueden ver. Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1, vamos a ver. En el primer tratado sería el libro San Lucas, sería, ¿verdad? Este libro hecho se escribe por medio de Lucas. Entonces, ¿verdad? Tratado, ese es San Lucas. San Lucas también, ¿verdad? Escribe, ¿verdad? Hacia Teófilos, ¿verdad? Teófilo. Cuando llama, ¿verdad? San Lucas, por ejemplo, para que poquito profundicemos esa parte, ¿verdad? San Lucas capítulo 1, cuando Lucas, ¿verdad? Echando esta carta, ¿verdad? Ese evangelio San Lucas, ¿verdad? A Teófilo, que dice, capítulo 1, San Lucas, verso 1, puesto que, o sea, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilos, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Pues ahora este Evangelio San Lucas, en una forma, ¿verdad? Como enviando, ¿verdad? Enviando a un hombre llamado, ¿verdad? Teófilo. Dice, excelentísimo Teófilo, dice. Pero aquí Hechos, ¿verdad? ¿Cómo llama? Solo Teófilo. O Teófilo, dice, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Ese Teófilo, ya un gobernador, ¿verdad? Y realmente él estaba interesado de conocer a Cristo Jesús. Por eso San Lucas, en esta forma de su, ¿verdad? Evangelio escribe dirigiendo hacia Teófilo, excelentísimo Teófilo. Aún no era renacido, aún no era salvo. Entonces, él tiene cargo alto, ¿verdad? Y a nivel político, entonces llama excelentísimo Teófilo. Pero ahora ya debe haber oído la palabra tal como está escrito, ¿verdad? San Lucas, entonces transformado como hermanos. Entonces nunca trata a Teófilo no como gobernador, ¿verdad? Altísimo, excelentísimo, sino como hermano común y corriente como todo, ¿verdad? Por eso ahora Hechos capítulo 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, San Lucas, ¿verdad? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. No se fueran de Jerusalén, porque el Espíritu Santo llega en Jerusalén, ¿verdad? El Espíritu Santo no llega en cualquier lado.
Aquí la promesa de Dios, Espíritu Santo, llega en Jerusalén solamente, ¿verdad? Donde Cristo andaba trabajando, ¿verdad? Y también donde Cristo fue crucificado, sobre el Monte Calvario, ¿verdad? Dentro de Jerusalén, ¿verdad? Por eso, el Espíritu Santo llega, ¿verdad? Va a llegar, pero no cualquier lado. El Espíritu Santo en el día 24 nunca llegó aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ni en Corea llegó tampoco. El Espíritu Santo nunca llegó, ¿verdad? En los Estados Unidos jamás. El Espíritu Santo nunca llegó a esa etapa hace 2000 años atrás, ¿verdad? Nunca llegó a ninguna otra ciudad, ningún otro país, en ninguna otra nación. Solo único lugar en Jerusalén. Bien específicamente el Señor indica geográficamente dónde tiene que estar para recibir el Espíritu Santo en Jerusalén. Por eso ahora el Señor dice, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Debía haber tomado Cristo apenas pasando 10 días. Se cumple el día Pentecostés. Ahí ese día Espíritu Santo llega. Pero no en ningún otro lado, sino solamente en Jerusalén. Pero Jerusalén, a todos los judíos que estaban dentro de Jerusalén, llegó el Espíritu Santo, no. En Jerusalén, pero a lo justo solamente. ¿Verdad? Entonces, dentro de Jerusalén, el Espíritu Santo, regresa el Espíritu Santo, ¿verdad? En el lugar de Cristo, el Espíritu Santo, el Consolador, iba a estar con lo justo renacido, quien estaba dentro de Jerusalén, ¿verdad? Por ejemplo, siendo bautizado por medio de Juan Bautista, ¿verdad? Confesando sus pecados, ellos fueron predicados por Juan también, el que viene detrás de mí, mucho mayor que de mí, ¿verdad? Yo no soy digno de, ¿verdad?, tocar el cordón de su sandalia, dice. Así que criatura es, ¿verdad?, Juan el Bautista. Jesucristo es el creador. ¿Cómo se compararía una criatura y el creador? Incomparable, ¿verdad? Por eso Juan el Bautista conoce muy bien quién es el que viene detrás de él. El creador, el verbo, aquel verbo que había hecho el universo con su palabra poseería, ¿verdad? Ya se encarnado, ¿verdad? Está en el medio de nosotros, dice, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesús, Cristo es el mismo Dios, quien creó el universo entero. Como San Juan, ¿verdad? Como San Juan capítulo 5, versículo 21, ¿verdad? Dice, ¿verdad? El cual, Jesucristo, es el Dios vivo, es el Dios viviente y la vida eterna. Por eso Cristo es el mismo Dios. ¿Cómo se compararía, verdad? Sí, una criatura con el Creador, ¿verdad? Por eso no soy digno de yo tocar su cordón de su sandalia, dice. Así que Juan bautiza, nadie soy, dice él, ¿verdad? Yo día con día tengo que menguarme, ¿verdad? Cristo día con día se ha levantado, dice. Por eso Juan Bautista se ubica muy bien como el vocero de Cristo, siervo de Cristo, profeta de Cristo nada más. Él nació y vivió, ¿verdad? Hasta bautizar a todo pueblo de Israel que confesaban sus pecados. A ellos él bautizaba, ¿verdad? Para arrepentimiento. Y después Cristo viene, ¿verdad? Él se confundió. Cristo no tiene por qué ser bautizado, porque Cristo es el mismo Dios. El santo Dios no tiene pecado para confesar. ¿Cómo puede venir a mí que yo lo bautizara, verdad? Entonces no puede ser. Por eso él dando su cabeza más bien, ¿verdad? Señor, tú me bautizas. Bautízame a mí, tú bautízame a mí. Yo soy digno de ser bautizado. ¿Por qué? Yo soy pecador. Yo nací como pecador por Adán. Nací como pecador como humano. Yo he pecado toda la vida. Tengo mucho pecado para confesar. Pero Cristo más bien dice, así conviene, tú me bautizas, así conviene que cumplamos toda justicia. Cristo con otro motivo quiere ser bautizado, no para confesar sus pecados, sino para cumplir toda justicia, toda la palabra profética que fueron dichos por el Padre Dios por medio de los profetas, ¿verdad? Así que debe ser cumplida toda la promesa con respecto a Cristo Jesús. Entonces,
y cumplir toda justicia, no la justicia, sino toda justicia, así toda la palabra. Debería ser cumplida toda la palabra, tal como está escrita en el Antiguo Testamento. Por eso tú me bautizas. Este bautismo simboliza la muerte, ¿verdad? ¿Por qué bautiza en el agua? Un día la tierra completa fue bautizada en el agua, ¿sí o no? El día de juicio en época de Noé, ¿sí o no? Dios dijo, ¿verdad? Raeré, dice. Raeré, todas las cosas que están sobre la tierra, ¿verdad? Animales y reptiles y aves, rapaces, y aves, todas las aves. Y también, ¿verdad? Todos seres humanos, ¿verdad? Raeré, dice. Raeré, limpiaré, ¿verdad? Castigaré a todo que están sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Como Génesis capítulo 6, verso 5 dice, ¿verdad? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo, solamente en mal. Maldad solamente está llena en la tierra. Por eso Dios, enviando diluvio por 40 días y noche, cubre la tierra total con agua. Con agua Dios castigó el mundo entero. Por eso zambullarse en agua significa, ¿verdad? Morir significa. Uno que es pecador, confiesa sus pecados. Por eso se zambulla en agua por Juan Bautista, bautizado, ¿verdad? Porque es digno de morir por su pecado. Por eso ya uno escucha el evangelio que viene por Cristo para salvar al mundo entero. Y también Cristo viene en el mismo lugar donde Juan bautiza a los pecadores, ¿verdad? Con que confesaban sus pecados. Entonces Juan bautiza a Cristo final, entendiendo por qué Cristo quería ser bautizado. No para confesar su pecado, no por confesar sus pecados, sino para cumplir toda justicia. Con este motivo Cristo quiere ser bautizado. Por eso Juan, ¿verdad? Entendió, ¿verdad? Por qué Cristo quiere ser bautizado. Por eso Juan declaró el bautismo de Cristo. ¿Sí o no? Por eso él dice, San Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cristo quiere ser bautizado en agua? ¿Por qué Cristo ya decide para morir? Cristo ya vino para cumplir toda función. Función de verdad, toda la palabra tal como está escrito en el libro Antiguo Testamento. Cristo vino como Cordero de Dios, ¿verdad? Cristo vino como Cordero de Dios y quita el pecado del mundo. Por eso Cristo entrar en agua, ¿qué significa? Morir significa. Ser castigado significa. ¿Por qué Cristo tiene que ser castigado sin pecado? Siendo justo, santo, perfecto, el Dios mismo, ¿por qué será castigado? Entonces, pero Cristo decide con obediencia, acto obediente al Padre, ¿verdad? Con el fin de salvar al mundo. Cristo fue enviado por el Padre, como está escrito San Mateo 1, 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Entonces, para cumplir esa función, esa misión con que Cristo vino aquí a la tierra, primer paso era ser bautizado por Juan. ¿Por qué Cristo quería ser bautizado? ¿Qué simboliza muerte? Para cargar el pecado del mundo. ¿Por qué Cristo tiene que morir sin pecado? Por eso tiene que quitar primero el pecado, ¿sí o no?, del mundo. Debe morir, cancelar el pecado con que él ya cargó, ¿verdad? Por eso, Zacarías capítulo 3, verso 9 dice, el Dios de los ejércitos, dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día, Cristo quita el pecado del mundo entero en su cuerpo, ¿verdad? Por eso, el día que él fue bautizado tiene gran sentido. Por eso Juan declaró del bautismo de Jesús, como dice, Hechos capítulo 10, ¿verdad? Cuando Pedro empieza a predicar a Cornelio y su familia, a sus íntimos amigos, ¿verdad? Él dice, sabiendo que, sabéis vosotros también, dice, ¿verdad? Que declaró Juan Bautista, ¿verdad? Del bautismo, el bautismo. Por eso, en donde Juan bautizó a Cristo, declaró, ¿verdad? Como San Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan lo lleva en agua a Cristo, ¿verdad? Bautizándolo y lo saca fuera. Ya Cristo sale fuera, ¿verdad? El Espíritu Santo cayó sobre Cristo como paloma en su espíritu, ¿sí o no? En el espíritu de Cristo llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? Como paloma.
por acto obediente de Cristo, porque el Padre está bien glorificado, pende también como está bien, ¿verdad? Contento, ¿verdad? Por acto obediente de su Hijo Jesús, porque Cristo se zambulló en agua, con acto de obediente, cargar, quitar el pecado del mundo, en su cuerpo, ¿verdad? Por eso Cristo estaba ocupando un cuerpo. El agua no viene en aire, ¿verdad? El agua viene en el vaso. Aquí yo tengo un vaso cargado de agua, ¿verdad? Entonces, agua no se muda en aire sola, ocupa un envase, el vaso. El pecado no se muda, ¿verdad? De un lado a otro, no. Se ocupa un envase, que es el cuerpo de Cristo. Pero un cuerpo sin pecado. Por eso, como dice, ¿verdad? Hebreo capítulo 10, verso 5 dice, preparaste Cristo, ¿verdad? Antes de entrar en el mundo, ¿verdad? Antes de entrar en el mundo, realmente Cristo, ¿verdad? Dice al Padre, ¿verdad? Hebreo capítulo 10, si pudieran buscar la Biblia, buscando cada parte, ¿verdad? Estudiamos para que conozcamos bien detalle hasta dónde está cada cosa, ¿verdad? Hebreo capítulo 10, verso 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, ¿quién entrando en el mundo? Jesucristo. ¿Cómo entrando? Concebido por Espíritu Santo, ¿verdad? Entra en el mundo, formado en el cuerpo de feto, cuerpo de feto que está formado en el vientre de María, Virgen María, ¿verdad? Ahí ya Cristo está, ya como, ¿verdad? Un feto, parte del cuerpo, ¿verdad? Por eso ese cuerpo fue preparado por el Padre, ¿verdad? Por 9 meses fue desarrollado y nace por el parto. Por eso en el establo de Belén. Más bien Cristo nace en pesebre de establo en Belén, ¿verdad? Según la promesa de Dios. Con un cuerpo de bebé. Ahí está el mismo Jesucristo, ¿verdad? Por eso acá dice, capítulo 10, verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, un cuerpo, ¿verdad? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, Jesucristo dijo al Padre, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, dice. Por eso cuando ya Cristo vino aquí con un cuerpo, ese cuerpo es en base para cargar el pecado del mundo también, para cumplir todas las cosas que está escrito en el rollo del libro, Santa Biblia. Por eso Cristo, cuando fue bautizado por Juan, dijo esta palabra, así cumplamos toda justicia, toda la palabra que está escrito en el rollo del libro del Padre, ¿verdad? Por eso Cristo ocupa un cuerpo para cargar el pecado del mundo. Cuando Cristo fue bautizado por acto obediente a la voluntad del Padre, entonces en su cuerpo que se carga el pecado del mundo, en su espíritu que el Espíritu Santo llega, ¿verdad? Como paloma, ¿verdad? Por eso Cristo sale del agua, entonces Cristo ya está ya por ir ¿a dónde? Al matadero, ya para cancelar. ¿Cuál? Monte Calvario, ¿verdad? Para ser crucificado. 3 años y medio andando de un lado a otro lado, Cristo evangelizaba. ¿Qué es evangelizar? Contar de lo que ocurrió con Cristo. Cristo cargó el pecado del mundo como Cordero de Dios. Iba a morir. Para nosotros ya murió Cristo con el pecado que ya había cargado, ¿verdad? Por eso uno, ¿verdad? Ya y oyendo esa noticia, oyendo ese evangelio de la salvación y creyendo, uno puede llegar a ser salvo y puede ser renacido, sellado del Espíritu Santo. ¿Me explico? Y por eso, y aquí, ¿verdad? El libro y Hechos están hablando ya bien específicamente. Cristo ya, y también, ¿cómo se llama? Prometía, ¿verdad? Si yo fuere, ¿verdad? Al Padre, enviaré consolador a vosotros. San Lucas capítulo 16 dice también, ¿verdad? Un poco para aprender. San Lucas capítulo 16 dice, versículo 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador,
no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, dice. Os lo enviaré. ¿A quien al consolador, consolador, ¿verdad? Esta letra C, ¿verdad? Letra C está con letra mayúscula. Eso significa ya el mismo Dios, ¿verdad? Mismo Dios. Por eso, y Jesucristo va al Padre, Él envía, ¿verdad?, al Consolador, que es el Espíritu Santo sobre ellos. Por eso ahora, Señor, antes de ser tomado al cielo, debe haberle resucitado y testificado, ¿verdad?, por 40 y noche y día a su discípulo, a su creyente. Señor acá dice, ¿verdad?, Hechos capítulo 1, verso 4, y estando juntos les mandó que no se fuera de Jerusalén. Fuera de Jerusalén, ¿qué pasa? Por ejemplo, Pedro se escapó fuera de Jerusalén. O nunca se escapó. No, yo tengo que encontrar con mi padre que está, ¿verdad?, lejos de acá. Yo tengo que ir, ¿verdad?, hasta, ¿cómo se llama?, Egipto un poco. Ahí está mi pariente, mi familia están paseando. Yo voy a verlo en Egipto. Si hubiera ido nunca, o si hubiera ido Pedro, si hubiera ido Marco, si hubiera ido, ¿verdad?, algún justo, ¿verdad?, hubiera ido fuera de Jerusalén el día Pentecostés, ¿qué hubiera pasado? Si ellos son salvos, ya renacidos por oír el Evangelio, por la fe, son salvos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el Espíritu Santo no llegaba sobre todo justo. Muy, ¿verdad?, poco, ¿verdad?, caso. A un, ¿verdad?, profeta ungido de Dios, ¿verdad?, a un profeta con quien Dios habla y trabaja, ¿verdad?, Dios mandaba el Espíritu Santo. ¿Sí? Y también cuando ellos se comportan mal, por ejemplo, el caso de Samson, cayó en verdad, en tentación de Dalila, el verdad, y quebró con, ¿cómo se llama?, pacto de Nazareo. Entonces, el verdad, en el negazo de una mujer llamada Dalila, ¿verdad? Entonces quedó rapado su pelo, su cabello. El Espíritu Santo apartó de él, dice. Por eso en el Antiguo Testamento pasaba esto, y debía haber caído David gravemente en pecado, adulterando con Betsabé, y a cuyo, ¿verdad?, marido lo mató también para esconder su pecado. Y al final, él quita a esa mujer, ¿verdad?, como suya. Una maldad muy grave. Por eso Dios, ¿verdad?, realmente estaba castigando fuerte a David, en casa de David. Por eso se ve en gran mortandad de sus hijos y también de rebeldía de Absalón. Él pierde, ¿verdad?, su trono y descanso, llorando anda, ¿verdad? Hasta sus concubinas, ¿verdad?, fueron violadas. Miles de cosas suceden en la vida de David, ¿verdad? Pero ustedes viendo, ¿verdad?, Salmos capítulo 51, ¿verdad? Ahí están hablando oración de David. Y final que dice, no me quite el Espíritu Santo, dice. ¿Verdad? No me quite el Espíritu Santo. Entonces puede ser que se quite el Espíritu de Dios en esa época. Pero desde el día Pentecostés, ¿verdad?, el Espíritu Santo ya como sellamiento llega, sellado. Una vez entra, nunca sale más. ¿Verdad? Por eso mucha gente, ¿verdad?, viendo Antiguo Testamento, mira, se quitó, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Samson. Cuando Samson lloró ya como genuinamente, ¿verdad?, con corazón bien quebrantado, arrepentido ante Dios, orando que recuperara su fuerza última vez para vengarse contra todos los enemigos que están burlándose de él, ¿verdad? Y se recuperó una vez su fuerza, con esa fuerza recuperada, él murió con todos sus enemigos que estaban junto con él. Entonces, y se quita de vez en cuando, en ese punto, ¿verdad?, el Espíritu Santo de uno. Por eso ya aquí, hoy en día también uno se comporta mal, se quita el Espíritu Santo, así uno, algunos dicen, no, ese no es. ¿Por qué? El Espíritu Santo una vez llega, Dios con nosotros, ya para siempre. Una vez para siempre. Y también, ¿verdad?, y realmente están hablando de llegada del Espíritu Santo como el sellado del Espíritu Santo. Y también nunca me arrebata a vosotros, dice, ¿verdad? San Juan capítulo 10. Pues una vez siendo salvo, renacido, oveja de Cristo, ya para siempre es oveja. Cuando se comporta mal, Cristo como pastor, ¿verdad?, corrige, disciplina y azota también, ¿verdad? Cuando se pone endurecido, duro, entonces hasta azotarlo. Pero Dios sí o sí corrige la vida mal formada.
hasta el final no quiere cambiar, Dios lo mata. Dios lo lleva una vez, ¿verdad? Tú no tienes que estar ahí allá, ¿verdad? Mejor que venga a mí. Entonces Dios, matando a su justo, lleva directamente. Puede ocurrir esto, pero Dios nunca quita al Espíritu Santo una vez, dándolo, ¿verdad? A su justo renacido, nunca se lo quita. Porque es el sellamiento, ¿verdad? Por eso, una vez para siempre, dice. Por eso, método de, ¿verdad? Manejo, ¿verdad? Con guía bajo cobertura del Espíritu Santo, diferente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, un poco este punto, ¿verdad? Por eso, Hechos capítulo 1, y Cristo primero dice, ¿verdad? No fuera de Jerusalén. 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por eso esto se llama bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese no, nada que ver con agua, zambullarse en agua, nada que ver. Estando sentado, el Espíritu Santo llega sobre uno, ¿verdad? Esto es el bautizado en el Espíritu Santo se llama. ¿A quién llega? A lo justo solamente. En todo lado del mundo no, solamente en Jerusalén el Espíritu Santo llega. ¿Sí? Cuando se levantó el templo de, ¿verdad? Templo de Salomón, ¿sí? Jehová Dios llegó, ¿verdad? Debe haber terminado sacrificio con 1000, ¿verdad? Bueyes, 1000 sacrificios, holocausto, ¿verdad? Dando a Jehová. Jehová responde, ¿verdad? Y llega el Espíritu Santo sobre el templo, ¿sí o no? Pues el templo tal como está así, y ya está bien terminado, bien preparado, según la estructura que Dios había revelado a David y construido en época de Salomón, ¿verdad? Entonces, viendo que está según escritura, según estructura de Dios, ¿verdad? Con respecto al templo, el cual ya está bien preparado, entonces el Espíritu Santo solo llega. Ahí no hace falta nada, solo el templo de Jerusalén, templo de Salomón. Ahí llegó el Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo no llegó en todo lado, solo en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. ¿Qué es el templo de Jerusalén? La iglesia primitiva. 120 justo que estaba en el aposento del marco. Pero el Espíritu Santo en el día Pentecostés no llegó en ningún otro lado, sino solo en Jerusalén. ¿Me explico? Eso tiene que entender bien. Después con esto se va a relacionar, ¿verdad? Sobre imposición de mano también. Para que entienda bien, ¿verdad? Memorice esa parte. El Espíritu Santo llegó en Jerusalén, no cualquier lado, en cualquier ciudad, en cualquier nación, no, solo en Jerusalén, ¿verdad? No en Jerusalén a todos moradores, sino a los justos solamente también. Solo justo. Pecadores no. Por eso 120 justos recibieron al Espíritu Santo en el aposento de Marcos. ¿Sí? Otro no. Judío, fariseo, ¿verdad? Y sumo sacerdote, ancianos, líder de judíos. No, a nadie de ellos llegó el Espíritu Santo, porque ellos eran todos pecadores, no eran salvos. ¿Me explico? Y por eso, y Cristo ya aquí, antes de ser subido al cielo, ¿verdad? Está dando esta instrucción, no salga de Jerusalén, ¿verdad? Esperad, dice, seréis bautizado con el Espíritu Santo. Como Juan bautizó, ¿verdad? Ciertamente con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Y después dice verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿quiénes son? Se habían reunido con el Señor. Discípulos, ¿verdad? 11 discípulos. Se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿le restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pregunto, ¿ellos ya recibieron el Espíritu Santo? Aún todavía no. Recibiréis, dice. ¿Qué pasó entonces?
San Juan capítulo 20, ¿verdad? San Juan capítulo 20, versículo 22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso era la promesa que iba a pasar. Pero por su soplo, Cristo no mandó el Espíritu Santo a su discípulo nunca, ¿verdad? Siempre nuestro Dios trabaja, ¿verdad? Con su palabra que sale de su boca, ¿verdad? Promete y promete y promete y manda y manda y manda. Toda su palabra, su mandato se cumple por él mismo. Sea la luz y fue la luz. ¿Quién es el que hizo la luz? Conforme a su palabra, el mismo Dios. Por eso en el Antiguo Testamento lleno de promesa. Pero ¿quién se la cumple toda a Dios? Cristo Jesús final. Por eso, recibid el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ese es el mandato del Señor. ¿Recibid en dónde? En Jerusalén. Esperándome, ¿verdad? Que enviara a vosotros el Espíritu Santo el día Pentecostés. ¿Me explico? Por eso, por soplo, nadie recibe el Espíritu Santo. Siendo aún, ¿verdad? Pecadores, pastores, ¿verdad? Que no son de renacido, mucho menos todavía. Aunque siendo salvo, justo, ¿verdad? Realmente apóstol Pablo con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, soplando, no pueden transmitir el Espíritu Santo a nadie. Ni Cristo tampoco. Entonces, ¿qué tipo de hombre, verdad, pueden soplar para transmitir el Espíritu de Dios a otro? Mentira, una doctrina falsificada totalmente. ¿Verdad? Haciendo un soplo, hacen caer millones y miles de gente. Está haciendo show. Con alma pobrecita, con alma miserable. ¿Que están yendo a dónde? Condenado, bajo condenación al fuego eterno, ¿verdad? El diablo está jugando con billones y millones de almas por medio de pastores equivocados y falsos, ¿verdad? Haciendo show. Ese no es acto de Espíritu Santo, jamás. Ese es, ¿verdad? Un acto engañoso y mentiroso con que el diablo engaña mucha gente. Primero a los pastores que actúan así y muchos que son congregantes también engañados por muchos pastores que son falsos. En esa forma nunca el Espíritu Santo se transmite de uno a otro, jamás. Tiene que cuidarse. Si su alma vale mucho, hay que cuidarla. Muy bien. ¿Verdad? Si fuera muy barata su alma, puede maltratarla, ¿verdad? Oyendo cualquier cosa, oyendo cualquier doctrina, ¿verdad? Oyendo cualquier verdad, falsedad, ¿verdad? Puede llenarle en su estómago, no en su alma, ¿verdad? Si barata eso su alma. Pero nuestra alma vale más que universo, ¿verdad? Hoy en día, como que son mucha gente ciega total, ¿verdad? Dinero vale más que todo. Por eso hasta matar, ¿verdad? Por un celular. Un hombre malvado, ¿verdad? Mata a otra persona por un celular. ¿Cuánto vale? 1.000.000 colones o 2 millones de colones. Comparando con un alma humana, ¿verdad? Como nada. Un alma vale más que el universo completo. Dios cuando hizo el universo nunca dio su vida. Para salvar a usted sí dio vida. Por precio se nota, ¿verdad? Cuánto vale cada producto, sí o no. Viendo, ¿verdad? Precio que fue pagado para salvación de cada uno, ¿verdad? La sangre de Cristo, la vida de Cristo fue dada. Se nota cuánto vale su alma demasiadamente. Pero engañado por el diablo, mucha gente trata su alma muy baratamente, oyendo cualquier mentira, participando en cualquier show engañoso, cualquier hechiza, y cualquier verdad, magia negra también, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Se sumerge en cualquier verdad, engaño del diablo. ¿Por qué? Uno trata su alma, su propia alma, muy barata. ¿Quién pierde? Uno pierde. No es así, soplo no nos vale nada. Cuando un pastor, ¿verdad? Sin cepillar sus dientes, soplando, ¿verdad? Sale hueso, y comer olor feo, aliento muy feo. No sirve nada esto. Por eso, aún, ¿verdad? Y todos los discípulos no están con el Espíritu Santo. Ningún justo todavía recibieron el Espíritu Santo. Muchos fueron bautizados por Juan Bautista. No recibieron el Espíritu Santo. Sí, salvación, sí. Por la palabra, por medio de la fe. Sí, ellos recibieron la salvación, ¿verdad? Como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Poco
profetas fueron, ¿verdad? Sellados del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero mucho justo, nada que ver con el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu, ¿verdad?, dirigía a Moisés, juntamente con todo el pueblo de Israel, cuando 3 millones de judíos, ¿verdad?, salen del Egipto, el Espíritu Santo solo estaba con Moisés nada más. Pero, ¿verdad?, los que ya creyeron en el Evangelio son salvos. Aunque no están con el Espíritu de Dios, son salvos. Y se mueren ellos, después participan en la primera resurrección como justo, ¿verdad? Pero hoy en día es diferente. Siendo renacido, tienen que estar sellados del Espíritu Santo. Siendo salvo, sí o sí tienen que estar sellados del Espíritu Santo. Por eso hoy en día, ¿verdad?, ya realmente tiempo de la gracia, de mucha bendición. El Evangelio se explota, ¿verdad?, para todo el mundo entero. ¿Me explico? Por eso el Evangelio corre y corre y corre, con gran apoyo del Espíritu Santo, quien está junto con su iglesia, junto con su santo. Entonces, cualquier persona siendo sellada del Espíritu Santo, empujada por él, el Espíritu Santo trabaja y predica, ¿verdad?, con gran apoyo del Espíritu Santo. Por eso el Evangelio explota para todo el mundo entero, ¿verdad? Final vamos a ver, Cristo dejando así, diciendo verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo aún no ha venido, porque Cristo no ha ido todavía. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ello fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así dice. Cristo vendrá, ¿verdad? Ya sabemos que Cristo regresará, ¿verdad?, a nosotros, a la tierra, y arrebata su iglesia, ¿verdad? Rapto de la iglesia ocurre cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Primer lugar, donde Cristo llega, arrebatando su iglesia sobre la nube, en el aire, por 7 años. Eso se llama la boda del Cordero de Dios, juntamente con su iglesia, con su novia, con su esposa. La esposa de Cristo es la iglesia. Por eso ahí se hace boda. Las bodas del Cordero de Dios, juntamente con su iglesia sobre la nube, mientras que pasa aquí en la tierra, gran tribulación por 7 años. ¿Verdad? Toda área tocaría, ¿verdad? Un día yo, y llevando seminario, yo voy a mostrar cada cosa que va a pasar en la tierra por 7 años. Ahora también con el tiempo, con el estudio bíblico, Apocalipsis cada jueves, ¿verdad? Voy a compartir, mientras que procedimos, ¿verdad? Voy a mostrar qué es lo que va a ocurrir en el mundo, en cada parte, en cada área realmente. Pero una tribulación, pero increíblemente grande y fuerte. Nunca había antes ni habrá más tampoco. ¿Verdad? Por eso Dios, para que no participe ningún justo, ningún santo de Dios, no participe en esa tribulación, que es el juicio y retribución contra todo impíos y pecadores, ¿verdad? Por eso, siendo justo, no pueden estar en esa destrucción, en este castigo, en este juicio. ¿Por qué? Son salvos, santos, pertenecidos a Dios. Entonces Dios traslada a su iglesia todo lo justo, santo, todos los renacidos sobre la nube, pasando 7 años de las bodas del Cordero de Dios. La tierra se destruye total. ¿Sí? Y desde Cristo, juntamente con su novia, con su iglesia, aterriza la tierra. ¿Qué lugar? Primer lugar donde Cristo va a pisar. ¿Sí? Debe haber pasado, ¿no?, las bodas del Cordero de Dios juntamente con su iglesia. Y después cuando Cristo regresa a la tierra, porque en la tierra se va a formar milenio, ¿sí o no? Milenio. Recuperada toda la cosa como huerto de Edén. ¿Sí?
se recupera la tierra por el Creador llamado Jesucristo, Él ya recupera toda la cosa completamente. Debe haber destruido total con agua, época de Noé. La tierra se recuperó total de nuevo, ¿verdad? Ahora ya Cristo viene. ¿Cómo se va a recuperar? Mucho mejor, mucho más hermosamente, ¿verdad? Por eso 1000 años de luna de miel, ¿verdad? Vamos a pasar juntamente con Cristo por 1000 años. 7 años de, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Y aterrizado en la tierra por 1000 años de luna de miel. ¿Me explico? Unas vacaciones por 1000 años, antes de entrar reino eterno. Disfrutaremos esas vacaciones por 1000 años aquí en la tierra, por milenio, ¿verdad? Entonces, ¿dónde Cristo aterriza? Como primer tierra, primer lugar, donde Cristo llega con su pie. Aquí dice, Hechos, ¿verdad? Recién vieron ustedes, ¿verdad? Hechos capítulo 1, verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos, los discípulos, ¿verdad? En el cielo, entre tanto que él se iba, Cristo yendo al cielo, ¿verdad? He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, 2 ángeles, ¿verdad? Y los cuales también les pusieron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como que ellos vieron a Cristo que fue tomado al cielo, así vendrá, dice. Y 12 dice después, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Dónde estaban ellos juntamente con Cristo? Oyendo la palabra, último testamento que Cristo dice, cuando, ¿verdad? Haya venido, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Esa palabra, donde Cristo dijo a su discípulo, en el monte de los olivos. De donde Cristo fue tomado al cielo, ¿verdad? Cuando Él le regrese, va a llegar por el mismo lugar. Pues ahí se empieza, ¿verdad? Ya milenio. Me explico, en Jerusalén. Por eso más bien, profundizando un poco más, ¿verdad? Y nosotros, hay Cristo llegando, ¿verdad? En el monte de los olivos, entra, ¿verdad? Por una puerta especificada en la Biblia, para llegar en Jerusalén también. Cada cosa, tal como está escrita, debido tiempo se cumple de una forma perfecta. Pero ahora estamos ya enfocados, ¿verdad? A nivel de soplo, el soplo, ¿verdad? Ese soplo de Cristo no era, ¿verdad?, tal directo a un Espíritu Santo, no transmitir el Espíritu Santo. Cristo promete por una forma de soplo, así, ¿verdad? Él como Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y realmente como transmite de uno a otro, de Cristo a ellos, por medio del, ¿verdad?, el día Pentecostés. No llega cualquier persona a lo justo solamente, en Jerusalén. Por eso, final esta palabra, ¿verdad? Según esta palabra, pasando 10 días, capítulo 2, se cumplió el día Pentecostés, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó de toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como del fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lleno de Espíritu Santo, ya llegó el Espíritu Santo sobre ellos, ellos están llenos de Espíritu Santo. El día Pentecostés, el Espíritu Santo sobre 120 justos, quien estaba en el aposento de Marcos, ¿verdad? Donde dice, Hechos capítulo 1, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, dijo, ¿verdad? Por eso 120 personas estaban en ese lugar, donde, verso 13, entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de
Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermano de Jacob. Entonces todos ellos estaban dentro del aposento alto. ¿Cuánto? 120 justos. 11 apóstoles, ¿verdad? Judas Iscariote se ahorcó, se fue, ¿verdad? Por su incredulidad. 11 apóstoles y otro lo demás. Ahí puede ser mujer adúltera, puede ser que esté, mujer samaritana también, Saqueo puede estar también, ¿verdad? Y también ahí puede ser cualquier rescatado renacido. También, ¿verdad? Como el que había sido paralítico en Capernaum, también puede ser que esté allá en Jerusalén para recibir al Espíritu Santo. Entonces, en esa época, ¿verdad? Siendo justo todavía, están divididos. Ubicación diferente. Algún grupo de justos, como 120 justos, está en el aposento alto, ¿verdad? En Jerusalén. Siendo justo renacido, está fuera de Jerusalén. Siendo bautizado por medio de Juan Bautista, creyendo en Cristo, quien es el Salvador, Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Ellos también largamente vio que Cristo murió, derramando la sangre. Ellos todos, ¿verdad? Golpeando su pecho. Gracias, Señor, por mi culpa, por mi pecado, tú moriste. Tú derramaste tu sangre por mi pecado, por mi culpa. Gracias, Jesús, por mi, ¿verdad? Salvación tan grande comprada por tu sangre. Pero uno está en Jerusalén con 120 justos, otro fuera de Jerusalén. Estando fuera de Jerusalén nunca se borra la salvación, siempre se mantiene eternamente. Pero siendo bautizado por Juan Bautista, siendo salvo justo, pero muchos no recibieron el Espíritu de Dios todavía. ¿Por qué? Ellos estaban el día Pentecostés, estaban fuera de Jerusalén. ¿Dónde dice eso? Acá dice Hechos, el libro Hechos, capítulo 19. Porque Pablo en Efesios, ¿verdad? Encuentra algunos que fueron bautizados por Juan, pero sin Espíritu Santo. Por eso ocurre esto, ¿verdad? En Jerusalén, Dios prometió, Cristo prometió, no te vayas, dice, no os vayáis fuera de Jerusalén, sino esperad lo que te prometió mi Padre, ¿verdad? Que el Espíritu Santo. Por eso se dividen. Los que estaban dentro de Jerusalén, sí recibieron el Espíritu de Dios. Siendo salvo, estaban fuera de Jerusalén, aún siendo salvo, pero no recibieron el Espíritu Santo. Por eso ahora aquí, capítulo 19 de Hechos, verso 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrido las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos y les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ni siquiera, ¿verdad? Oído, dice, ni siquiera hemos oído, dice, verso 2, ¿verdad? Les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Porque hoy en día, creyendo en el Evangelio, inmediatamente el Espíritu Santo ya llega, ¿verdad? En este caso, diferente. En época de iglesia primitiva, diferente. Siendo salvo, pero sin Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solo llegó en lugar específico en Jerusalén, sobre 120 justos. Pero siendo justo, estaba fuera de Jerusalén, no recibieron el Espíritu Santo. Así se dividían, se variaban, ¿verdad? Más bien, ¿sí? Verso 2, por eso ocurre esto. Y 3, ¿verdad? Ellos dijeron, ¿verdad? Final, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ¿verdad? 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Así que ellos no fueron bautizados en el Espíritu Santo todavía. Solo fueron bautizados en el bautismo de Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. Por eso por la fe ellos fueron salvos final, ¿verdad? Por la predicación de Juan, pero no recibieron el Espíritu de Dios aún en ellos, porque ellos no estuvieron en Jerusalén. ¿Dónde están ellos? En Efeso. Siendo justos, salvos, en Efeso. Por eso no recibieron el Espíritu Santo en ellos todavía. Eso es lo que está ocurriendo acá. Verso 3, otra vez. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Eso es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ellos son salvos, renacidos ya justo, ¿verdad? Ya está listo para entrar al cielo. Pero el Espíritu Santo no llegó a ellos, porque estaban fuera de Jerusalén en Efeso. Por eso ahora Pablo, ¿verdad?, impone su mano, ¿sí o no? Pablo impone su mano sobre la cabeza de ellos. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo llegó a ellos. Pregunto, ¿a ellos quiénes son? ¿Pecadores o justos? Justos. ¿Salvos o perdidos? Salvos. ¿Me explico? Ellos ya están liberados del pecado, santificados por la fe en el Evangelio de Cristo, pero no con el Espíritu Santo. Por eso, Pablo, ¿verdad?, imponiendo su mano sobre la cabeza de ellos, ¿verdad?, el Espíritu Santo llegó a ellos. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Muchos pastores usando imposición de mano sobre cualquier tipo de persona, imponiendo la mano. Se caen, ¿verdad?, y se vuelcan, y también, ¿verdad?, vomitan, y también se ríen, ¿verdad?, raramente. Ahí se ven como un caos. Primero hay que chequear esa persona. Está lista para recibir el Espíritu Santo siendo liberada del pecado. Conoceréis la verdad os hará libre. Está en condición de limpio, libre del pecado total, para que pueda recibir el Espíritu de Dios. Si no, siendo pecador, con imposición de mano, ¿verdad?, uno actúa de una forma así. Eso significa no es Espíritu de Dios, el diablo es diablo. Diablo disfrazado con el como Espíritu Santo está jugando con ellos, engañando a ellos. Porque el Espíritu Santo nunca llega en el corazón sucio, en el corazón de pecadores, nunca llega. Por eso Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, evangelio, mi palabra, evangelio dice Cristo, y abre, ¿qué abre? La puerta que está cerrada con el pecado, con la condenación y culpabilidad. No puede entrar el Espíritu Santo en el corazón cerrado, con pecado. Por eso, si oye el evangelio y creyera en el evangelio, final corazón se abre, se libera del pecado, el Espíritu Santo entra. Ese hermanos que están en Efeso está limpio, libre del pecado. Solo no sabía del Espíritu Santo por estar fuera de Jerusalén, ¿verdad? Por eso ahora Pablo explicando del Espíritu Santo, impone su mano sobre la cabeza de ellos, el Espíritu Santo cayó a ellos. Por eso Cristo había dicho con anticipación, ¿verdad? Vosotros haréis lo que yo hago. Pero aún mayor haréis, dice. Aún mayor haréis. San Juan dice, Cristo con anticipación había dicho, ¿verdad? Por eso aquí, ya los hermanos salvos que estaban en Efesio, el día 24 estaban fuera de Jerusalén. Siendo aún salvos, no recibieron el Espíritu de Dios, pero ahora encontrando con Pablo, recibieron el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Esto se incluye, ¿verdad?, en esa palabra que Cristo había dicho con anticipación. Donde dice, San Juan 13, el libro, San Juan capítulo, más bien 14 sería, San Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores hará, mayor que Cristo. ¿Cómo puede ser? Nadie puede ser mayor que Cristo, ¿verdad? Pero acá el Señor dice, aún mayores hará, ¿verdad? ¿Por qué? Yo voy al Padre. Cristo va al Padre, ¿qué ocurre? Cristo envía su Espíritu Santo, su Consolador, sobre sus apóstoles, sobre sus justos, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Cuando llegó el día Pentecostés, el Espíritu Santo llegó sobre 120 justos, pero ¿cómo sabe que el Espíritu Santo está con ellos? El Espíritu Santo invisible. Por eso se ve manifiesto del Espíritu Santo, ¿verdad? Llegó, ¿verdad?, sobre cada uno, como, ¿verdad?, lengua encendida, dice, sobre cada uno, algo visible.
y debía haber llegado el Espíritu Santo y ellos empezaron a hablar lengua, ¿sí o no? Entonces está dando señal de que ya llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos hablan lengua que nunca han aprendido, nunca han nacido en esa lengua, ¿verdad? Pero ellos empezaron a hablar lengua comprensible. Por eso quedan atónitos todos los judíos que vienen de diferentes naciones, diferentes países que manejan diferentes idiomas. Pero gente de Galilea que nunca han aprendido su idioma empezaron a hablar en su lengua. Ellos oyendo, ¿verdad?, mensaje, quedan atónitos, maravillados. ¿Cómo nosotros oímos en nuestras lenguas de la maravilla de Dios, dice ellos, ¿verdad? Por eso esa lengua en que hablaban los apóstoles y todos los justos que recibieron el Espíritu Santo no eran, ¿verdad? No es, sino idioma comprensible, como español, inglés, coreano, japonés, chino, hebreo, árabe, ¿verdad? Todo ese idioma comprensible es en que ellos hablaban. Pero hoy en día, ¿verdad? Lengua primero está equivocada, digo yo. Esa no es lengua bíblica. La lengua bíblica es idioma correcta. ¿Por qué ellos tienen que hablar lengua? Para mostrar que ya el Espíritu Santo llegó a ellos. ¿Me explico? Y también una cosa importante, y realmente aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, sobre prioridad de los apóstoles. Hoy en día nadie puede ser como apóstoles en esa época. Aquí esta parte comprendiendo, ¿verdad? Aún dice, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Me explico? Aún los apóstoles harán mayor que Cristo. Cristo nunca trajo, ¿verdad?, el Espíritu Santo, pero ellos sí, apóstoles sí, esa época sí, ¿verdad? Para mostrar que apóstoles es diferente a cualquier persona. Porque ellos escriben la Biblia directamente con autoridad. En el Antiguo Testamento por los profetas, ¿verdad?, escogido de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es su escogido de Dios para escribir la Biblia? Los apóstoles. Por eso Efesios capítulo 3 dice una palabra así. Vamos a ver un poco el libro Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes, lo que lo he escrito brevemente, creyendo lo que podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, así tiempo pasado, ¿verdad?, época de Antiguo Testamento, misterio en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. A nadie Dios reveló lo que reveló a los apóstoles, más bien, ¿verdad? Por eso dice verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, época de escribir el Nuevo Testamento por medio de apóstoles, ¿verdad? Como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por eso apóstoles, ¿verdad?, que tiene también función de profeta de esa época, tiene una función, prioridad muy alta y muy valiosa, incopiable también. Porque ellos directamente recibiendo la revelación de Dios como profeta de Dios y apóstol enviado de Dios, ellos directamente escriben la Biblia directamente. Entre todos los apóstoles quienes escribieron la Biblia, ¿verdad?, uno más especial que en Pablo, 14 epístolas, 14 libros de la Biblia él escribe con revelación directa. Hoy, ¿quién puede escribir así? Nadie, ¿verdad? Por eso Dios, ¿verdad?, resaltaba esa época a los apóstoles, ¿verdad?, haciendo o permitiendo que ellos hicieran cualquier obra grandísima, sobrenatural, para mostrar que ellos son de Dios, para que tenga valor su prédica, su escritura, su palabra, su epístola, como palabra legítima de Dios directamente, ¿verdad? Por eso en este caso, ¿verdad?, los hermanos que estaban en Efesios, habiendo sido bautizados por Juan Bautista, ¿verdad?, no recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pablo, imponiendo sus manos sobre la cabeza de ellos, que son salvos ya, justo ya, ¿verdad?,
pero imponiéndolos, el Espíritu Santo llega a ellos. Cristo no lo hizo así, pero los apóstoles sí, esa época, ¿verdad? Para resaltar a los apóstoles como varón directo de Dios, para que todo el mundo respete a ellos y oigan a ellos. ¿Me explico? Caso de Hechos capítulo 8 también lo mismo. Cuando Felipe predicó, ¿verdad? En Samaria, en la ciudad de Samaria, muchos samaritanos, ¿verdad? Recibieron la palabra por medio de Felipe, pero el Espíritu Santo no llegó a ellos. Si ellos sí recibieron por la fe correctamente la palabra del Evangelio, ellos son salvos, como los hermanos que estaban en Efeso, ¿verdad? Pero sin Espíritu Santo. Por eso llegando Pedro y Juan, imponiendo las manos sobre la cabeza de ellos, ¿verdad? Ellos recibieron el Espíritu Santo. Por eso ya ellos empezaron en esa época, ¿verdad? Empezaron a hablar lengua, ellos empezaron a actuar, ¿verdad? Una forma igual que, ¿verdad? Los 120 justos que recibieron el Espíritu Santo en día Pentecostés, ¿verdad? Por eso, mira, ellos también recibieron entonces el Espíritu Santo. Así ellos identificaban. ¿Me explico? Y Cornelio y su familia también. Ya debía haber recibido el Espíritu Santo y empezaron a hablar lengua, ¿verdad? Así se identifica, ellos también están con el Espíritu Santo. Pero en toda área de cualquier cantidad de personas quienes recibieron el Espíritu Santo y hablaron lengua en esa época, por medio de imposición de mano recibe el Espíritu Santo, o solo oyendo el Evangelio, como caso de Cornelio y su familia íntimo amigo, reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Siendo realmente sellado del Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre tiene una condición absoluta que se pide para eso. Primero, ser santificado. El Espíritu Santo no puede contactar con ningún pecador. ¿Me explico? Por eso Jehová Dios siempre estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Dentro del templo también debía haber hecho por medio de Rey Salomón, ¿verdad? Se debía haber levantado el templo de Jerusalén. Solo Jehová está en el lugar santísimo nada más. Cuando Cristo vino aquí en la tierra, se llama Cristo es el templo de Dios, porque Cristo es santo. Debía haber ido, el Espíritu Santo vuelve en su iglesia, que es el templo de Dios. Como dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16, vosotros no sabéis que soy templo de Dios. Por eso, el Espíritu Santo está con su iglesia santa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es falsedad de imposición de mano de muchos pastores hoy en día? Primero, los pastores son pecadores. Y los que reciben imposición de mano de los pastores también son pecadores. ¿Cómo funciona? Llegada del Espíritu Santo sobre ellos. Eso es engañosa. Esa doctrina, por soplo, nadie recibe el Espíritu Santo primero, ni por la imposición de mano. ¿Por qué? Época de apóstoles, ¿verdad? Como que era interminada escribir la Biblia todavía. Por eso Dios permitió esa milagro, esa maravilla que hicieran ellos para mostrar el Evangelio de Cristo. Por eso, por medio de apóstoles se manifiestan muchos milagros, señales grandemente. Hasta Dorca, ¿verdad? Una viuda murió, pero Pedro llega, ¿verdad? Y ora para ello, ella se resucita. Por eso Dios, ¿verdad? Dio esa autoridad a sus apóstoles para que ellos manifestaran el Evangelio como enviado de Dios, como varón de Dios, como siervo de Dios, ¿verdad? Con toda autoridad. Hasta que se completara la Biblia, Dios permite esto. Cuando ya fue completada la Biblia, ya no más. ¿Sabe por qué? Aquí mismo en Efesios capítulo 3, apóstol Pablo dice también así. Otra vez yo leo. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelados a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por eso el Nuevo Testamento se escribe 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia, ¿verdad? Y coparticipante, no copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por él, donde
la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, así dice. Por eso ahora, ¿verdad? Y por medio de evangelio, dice, por medio del evangelio, cualquier gentiles oyéndolo pueden llegar a ser hijo de Dios, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús también. Por eso hoy en día lo que es más importante es el evangelio. No ocupa, ¿verdad? Milagros, señales, prodigio. No ocupa, ¿sabe por qué? Aquí está. ¿Para qué milagros, señales, prodigio? Para levantar hombres, apóstoles, para levantar a siervo de Dios, gran pastor Samuel, no. Para levantar mucha vanagloria de hombre, no. Cristo hizo todo milagro y señales, incontablemente. Los apóstoles hicieron todo gran milagro y señales, también, ¿verdad? Hasta imposición de mano permite a uno que recibe el Espíritu Santo también gran milagro. Esa imposición de mano nunca Cristo hizo tampoco, pero los apóstoles sí, para mostrar el Espíritu Santo que están con ellos. Para mostrar que Cristo, ¿verdad? Cristo hizo todo el milagro, señales, ¿sabe por qué? Cristo es enviado de Dios, Salvador, Cristo, Mesías verdadero de Dios. Para mostrar esto era, no para vanagloria. Hoy en día ningún pastor ocupa hacer milagros, señales, mucho prodigio, ¿verdad? No hace falta. ¿Por qué? Ya sabemos y creemos que Cristo es Mesías verdadero. Y también los apóstoles enviados de Dios, ellos escriben la Biblia, son perfecta palabra de Dios. Ya creemos y ya conocemos así. ¿Para qué hoy en día hacer lo mismo que hicieron ellos? Para vanagloria de un pastor, no vale nada esto. Por eso ya no se ocupa, porque ya tenemos código perfecto aquí en la Biblia para llegar a creer en el Evangelio, para que sea coheredero con Cristo, heredero de Dios y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Suficiente con la Escritura. Ya, aquí está todo milagros, toda perfecta verdad, señales. Aquí está toda revelación completa. No ocupamos más. ¿Me explico? Por eso, época de apóstoles, momentáneamente Dios permitió que funcionara su imposición de mano, que llegara el Espíritu Santo. Caso a lo justo, que no recibieron el Espíritu Santo aún todavía, siendo acondicionado, ¿verdad?, para el Espíritu Santo, pero no está con el Espíritu Santo todavía. Entonces, por la imposición de mano de apóstoles, el Dios, ¿verdad?, envió su Espíritu a ellos para mostrar, los apóstoles son escogidos de Dios. Igual manera, Cristo hizo todos milagros, sanaciones, señales incontablemente, ¿verdad? ¿Para qué? Para mostrar que Cristo es especial, Mesías verdadero de Dios. Pero hoy en día no se ocupa. ¿Por qué? La Biblia ya está completada acá, con toda revelación perfecta. Con la Biblia se nota que Cristo es verdadero Mesías, ¿verdad? Y apóstoles eran escogidos de Dios, por ello se escribe el Nuevo Testamento para completar la Biblia total. Ya con esta perfecta brújula, solo ocupa uno oír el Evangelio para llegar a ser libre del pecado, salvo y sellado del Espíritu Santo. Por esta escritura, más que suficiente. Por eso no ocupa más otras señales, milagros, ¿verdad? O prodigios. Porque todo lo que Dios quería mostrar a nosotros está escrito en la Biblia. Más bien cuando, ¿verdad?, los fariseos y escribas con incredulidad pidió a Cristo, más bien, que nos demuestre señales. Cristo que dice, no se será demostrado nada señal, sino la de Jonás. Jonás por 3 días y noches estaba en el estómago de pez, ¿verdad? Eso significa que Cristo por 3 días y noches estará muerto, sepultado con su cuerpo, ¿verdad? Y será resucitado. Como que Jonás salió fuera del pez, Cristo sale fuera de la tumba. Esa señal nada más os la mostraré. ¿Qué es el Evangelio? Muerte de Cristo por nuestro pecado. Resurrección de Cristo para justificación para nosotros. Como dice, ¿verdad?, Romanos capítulo 4, verso 21. Amén. Por eso, el Evangelio es suficiente para convencer al mundo entero para que ellos puedan llegar a ser hijo de Dios, salvo, santo,
sellado del Espíritu Santo y copartícipe de la promesa en Cristo y coheredero, juntamente con Cristo y heredero de Dios. Pues hoy en día, Dios, Espíritu Santo, ya nunca trabaja más con imposición de algún pastores. Jamás. Más bien, diablo juega con ese engaño. Soplo, no. Cristo ni sopló para transmitir el Espíritu Santo, sino ese soplo fue promesa. Recibir el Espíritu Santo. El día Pentecostés esa palabra fue cumplida. Soplo, falso también. Nada que ver. Hoy hasta aquí. Vamos a contar.